Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a este flash informativo. En el flash informativo de hoy va a ser corto, se lo prometemos, por lo menos más corto que el anterior. Vamos a hablar de un evento que tuvo lugar el martes pasado en el Parlamento Europeo. Resulta que el eurodiputado Jordi Cañas y la organización Renew Europe tuvieron un evento en el que participaron los de Nexus, entre ellos Juan Carlos Angondo, Justo Bolequia, Wehachi Campo, Omar, etcétera, etcétera. Pues hoy vamos a empezar una pequeña serie donde vamos a comentar un poquito lo que ahí se ha sucedido para que todos ustedes estén al día. Vamos a comenzar hoy con la introducción del evento mediante unas palabras del señor Jordi Cañas y después la exposición de Juan Carlos Angondo. Escuchen atentamente, luego haremos nosotros unos pequeños comentarios. Escuchen atentamente. El cartel, diseñamos el cartel, quisimos que viéndolo se explicase qué es lo que queremos y qué es lo que plantea Nexus. ¿Qué es la unión en la diversidad? Yo creo que lo hemos conseguido. Bueno, han conseguido ustedes y nosotros lo hemos sabido reflejar. Y les damos la oportunidad ahora de que ustedes expliquen en este seminario, pero no a nosotros, sino a aquellos que nos vean, a aquellos que nos verán, qué es Nexus, qué plantea, qué quiere, qué futuro quiere para su país y cómo contribuir y cómo sumarse a eso, ¿no? Y cómo que esto sea un espacio de encuentro donde no solo los políticos, sino todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial vean una esperanza y que este Parlamento sirva para impulsar eso y decirles que esta casa estará siempre abierta, con independencia de quién esté sentado aquí ahora en medio, pero que esta casa estará abierta para poder seguir los acontecimientos en Guinea Ecuatorial y contribuir a que la verdad se conozca, pero sobre todo para que la esperanza pueda volver a su país. Daré ahora y así la palabra. Vamos a tratar trataremos dos paneles, habrá dos paneles, aproximadamente media hora cada uno, con panelistas. Ahora tenemos aquí teníamos tres, pero tenemos dos panelistas con nosotros. Al doctor Juan Carlos Ondo Angué, presidente de Nexus, que presentará la plataforma política, y el doctor Justo Bolequia Boleca, profesor de Filología Francesa en la Universidad de Salamanca y miembro corresponsal de la RAE, que tratará del papel de Nexus en la democratización de Guinea. Damos entonces ahora la palabra al doctor Juan Carlos Ondo Angué, presidente de Nexus. Por favor, por 5 o 7 minutos, el tiempo es suyo. Gracias. Señorías, distinguidos invitados, la plataforma Nexus, que surge a raíz del seminario evaluativo del impacto de la resolución, tiene por finalidad denunciar la violación de los derechos humanos ante las instancias internacionales. ¿Por qué ante las instancias internacionales? Porque la violación de derechos humanos en Guinea es obra del mismo Estado. La misma releva precisamente las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las cuales, merced a una interversión de la función que les asigna el ordenamiento, se ven relegadas exclusivamente a la represión de toda forma de disidencia política. A dicha siniestra labor concurren supletivos militares extranjeros, destacados por los gobiernos de China, Rusia, Bielorrusia y Uganda, al margen del mandato internacional, cuya intervención es asimismo constitutiva de menoscabo del vigente ordenamiento constitucional y es consecuentemente reprensible a tenor de la Convención Internacional contra el Mercenariado. La acción concertada de ambos, Fuerzas Armadas y Mercenariado, contra la disidencia, redunda en la ejecución de operativos militares en muchos países de la subregión, asesinatos, secuestros, desapariciones, tortura, etc. Y recientemente en España, donde se ha desplegado una red de espionaje que condujo al secuestro de militantes de MLG en Sudán del Sur. Desde su traslado forzoso a Guinea en 2019, los mismos se hallan aislados en la tétrica cárcel de Oven Azem, en la que reciben un trato inhumano y no pueden pretender solicitar el amparo de una justicia sumisa políticamente e íntegramente al servicio de la dictadura.
Se denuncia ante las instancias internacionales por cuanto no pueden formularse denuncias por violaciones de derechos humanos contra el Estado ante la sumisión política del Poder Judicial. En efecto, tras enunciar el principio de independencia del Poder Judicial, la ley fundamental instituye al propio tiempo su dependencia orgánica y funcional al presidente de la República, concretada en su irrestricta potestad de nombramiento y de revocación de jueces y fiscales, y en la inexistencia de un órgano de gobierno electivo, derivando una dependencia política que determina la incapacidad institucional del Poder Judicial de garantizar la sujeción del poder político al vigente ordenamiento, lo cual ha venido confinando a una impunidad estatutaria de las autoridades ordenantes de las violaciones como a fortiori de las que ejecutan. Se releva que la insumisión política de algunos jueces ha conllevado su detención: Inocencio Menvila, Ángel Mariano Ellán, Pedro Obama Mbaga, alguna tentativa de asesinato de la que fui personalmente víctima, incluso asesinato mediante tortura del juez José Son Dombirán, en fe de lo cual no existe en derecho interno, en el sentido estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un sistema de recursos accesibles y efectivos para la impugnación de los actos que vulneran los derechos humanos, con lo cual se avera imprescindible trasladar las denuncias ante las instancias internacionales y resulta, por tanto, decisiva la función de la plataforma Nexos para la erradicación de la impunidad. Se denuncia ante las instancias internacionales por cuanto las denuncias por violaciones de derechos humanos tampoco son accesibles al monitoreo sobre cumplimiento de la normativa internacional. Como saben, pese a adherirse al derecho internacional por derechos humanos, el régimen ha emitido reservas relativas a las estipulaciones que permiten examinar su cumplimiento en derecho interno, de tal manera que, pese a caracterizarse la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos, las mismas no son accesibles al monitoreo de los órganos especializados de las Naciones Unidas. En efecto, y si bien adhiere al pacto, Guinea no ha ratificado el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. Asimismo, ha rechazado la recomendación de adherirse al Estatuto de Roma y al Acuerdo de Cotonú relativos a la Corte Penal Internacional. Tampoco ha ratificado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Al mismo fin de negación y de ocultación de las violaciones de derechos humanos, pese a haber ratificado la Convención contra la Tortura, el régimen emitió nuevamente reservas sobre sus artículos 21 y 22 que permiten al Comité examinar comunicaciones de otros estados y de la misma víctima de tortura. El régimen tampoco ha suscrito el protocolo facultativo de la Convención que establece un sistema de visitas periódicas. Por ende, pese a requerírsele en el examen periódico universal, el régimen ha persistido en ocultar y negar la concurrencia de las violaciones de derechos humanos, y aun cuando se comprometiera a llevar a efecto las recomendaciones que le fueron dispensadas, ha persistido, sin embargo, en violar sistemática y continuamente los derechos humanos de la disidencia. Ante la descrita violación continua del Estado de Derecho, en aras de revertir la impunidad del régimen, Nexos se ha enfocado desde su creación en la iniciación de acciones ante los organismos internacionales de las Naciones Unidas y ante otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Sin ser exhaustivo, quisiera relevar la petición de llamamiento urgente a la relatora especial sobre independencia judicial, por grave violación del principio de independencia judicial en relación a la detención arbitraria del juez de instrucción número 2 de Bata, Pedro Obama Mbaga, que permaneció más de 4 meses arrestado sin ninguna causa que lo pudiera justificar. También hemos acudido a la Unión Internacional de Abogados para exigir la liberación del abogado Santiago Mbassi Ondó, detenido junto con el juez, y para levantar la suspensión arbitraria de la abogada Gemma Jones Njoli. También hemos cursado una petición de mediación internacional para la liberación de todos los presos políticos y de conciencia. Les constará que el líder político Gabriel Zobian, detenido y desaparecido, Feliciano Efamangué, Bienvenido Ndong Ondó, Martín Obiang Ondó, todos de MLG, Rubén Mayé-Zue, exministro, detenido y desaparecido desde hace un año. Activistas como Liberato Biachó Vileló, Anacleto Michandong, etcétera, y etcétera. En general,
hemos intermediado a favor de todos los desaparecidos, que son miles en Guinea. Hemos exhortado asimismo al Ministerio Público a investigar presuntos asesinatos rituales de niños, a raíz de una serie de denuncias en las redes sociales. Asesinatos mediante envenenamiento, asesinatos de recluso mediante tortura y privación alimentaria en el marco de del operativo Operación Limpieza ordenado por el vicepresidente. ¿Qué solicitamos aquí ante esta venerable institución? En cumplimiento de la histórica resolución mencionada anteriormente por Jordi Cañas, Nexos solicita al Grupo de la Unión Europea en la Asamblea General de la ONU y a los Estados partes en el Acuerdo de Samoa se propicie la designación de una comisión de investigación para promover la responsabilidad por crímenes políticos y violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Me parece que el artículo 9.2 del Acuerdo de Samoa exhorta a los Estados miembros de la Unión a acudir en rescate, acudir en apoyo de ese tipo de peticiones para investigación ante la imposibilidad de sancionar a los autores en Guinea. Esa investigación debe abarcar desde la anterior dictadura de Macías, en la que se llevó a cabo el exterminio de más de 20.000 personas por motivos políticos. Un crimen imprescriptible de lesa humanidad respecto del que no se ha llevado a cabo ninguna acción legal. La investigación debe extenderse naturalmente a las denuncias de los innumerables asesinatos políticos y violaciones de derechos humanos perpetrados por el actual régimen desde hace 45 años, cuyos antecedentes obran en algunos informes periódicos de organismos especializados de las Naciones Unidas. Por consideración de la indivisibilidad e interrelación de los derechos humanos, la instada investigación debe centrarse asimismo en la violación de los derechos económicos y sociales mediante la reafectación del erario público al patrimonio privado del tirano y de su familia. Una amplia trama de malversación de fondos públicos respecto de la que informes del Senado y del Departamento de Justicia americanos, así como una sentencia de la justicia francesa, atestan que Teodoro Nguema Obiang, hijo del tirano y actual vicepresidente, malversó fondos públicos y los blanqueó en Estados Unidos y en Francia por más de 600 millones de euros mediante la adquisición compulsiva de bienes inmuebles, yates, aviones, vehículos de lujo, obras de arte, etc. No habiéndose aducido, sin embargo, a día de hoy, ninguna acción legal en derecho interno en relación a los citados delitos contra el erario público que conllevan la extrema pobreza prevaleciente en el país, cuya tasa oficial ronda los 80%, lo cual justifica plenamente nuestra petición de investigación. Petición de restablecimiento del Estado de Derecho. Desde hace medio siglo, la tiranía guineoecuatoriana, la más brutal del continente africano, se ha sostenido merced al mercenariado y al terrorismo de Estado, reprimiendo a la disidencia política, amordazando e instrumentalizando a los partidos de la oposición mediante coaliciones forzosas, ingiriéndose en su organización interna mediante la creación de bicefalías o simplemente disgregándolos mediante ilegalizaciones y disoluciones. Una política sistemática de exterminio de la oposición y de la disidencia, cuya finalidad es garantizar la perenidad del régimen y, por mediación de esta, la continuidad de la depredación económica del Estado, la cual constituye el fin último de la cleptocracia instaurada por el tirano Obiang, conforme atesta la exagerada amplitud de su enriquecimiento ilícito, reconocida por Forbes y de su familia, claro. En su virtud de conformidad con la histórica resolución 2552 de ese venerable Parlamento, Nexos apela al deber de la Unión Europea y de sus Estados miembros de requerir el restablecimiento del Estado de Derecho en Guinea Ecuatorial, en cumplimiento del afirmado objetivo de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos, de reforzamiento del Estado de Derecho y de la buena gobernanza que conforman el tenor y el espíritu del recién adoptado Acuerdo de Samoa. Un Estado de Derecho que se centrará en la legitimidad de la autoridad política
y la legalidad de su acción y que supondrá, sin ningún atisbo de duda, el fin de las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Concluiré mi breve intervención con la anterior exhortación, reiterándola, no sin antes agradecer al Parlamento de la Unión Europea y en especial al Grupo Renew Europe, en nombre de la plataforma Nexos Guinea Ecuatorial y del mío propio, por su compromiso y desvelo por la causa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora daría la palabra al doctor Justo Bolequia Bolequia. Sí, decirles que el evento se llamó Hacia un futuro democrático, hacia un futuro democrático. Y acaban ustedes de escuchar a Juan Carlos Ondo Angué. Mientras algunos llamados políticos guineaecuatorianos, más que guineaecuatorianos, ecuatorguineanos, hacen la política como si fueran unos gángsters del Chicago de los años 20, otros señores se ponen su traje y se van al Parlamento Europeo a exponer sus ideas, sus inquietudes y a proponer cosas serias, ¿no? Mientras que los otros barriobajeros pues hacen lo que saben ustedes que hicieron y se llaman ellos mismos políticos. Que no nos maten de risa. Lo que tenemos que comentar ya en serio es que por una vez Teodoro Obiang Basogo se encuentra en una situación que no se ha encontrado antes. Si en los años 90, principio de los 90, les sacudió CPDS y luego también Partido del Progreso, sin olvidar el UP de Andrés Moisés Bada. Si les sacudieron estos, hoy las sacudidas le llegan a Teodoro Obiang Basogo desde tantos frentes que no dan abasto. Y pronto, más pronto que tarde, queremos decir, se va a demostrar que efectivamente ellos son los últimos en bajarse de los árboles. ¿Por qué? Porque al promocionar a los más mediocres, si no estúpidos completos, en Guinea Ecuatorial, como ya han visto ustedes, lo de la Federación, el ministro de Deportes, que como nos acaban de decir era un utillero que llevaba los balones arriba abajo y llevaba las botellas de agua o los litros de agua para los jugadores a ministro, y así es como nos lo paga. Este tema no lo vamos a dejar todavía. Como decimos, Teodoro Obiang Basogo está recibiendo desde varios frentes. Están los activistas que, como saben ustedes, nos reunimos hace más de 11 años y decidimos que íbamos a cambiar la narrativa porque era momento para que el león contara la caza. Están los políticos de toda la vida, los cuales tenemos que agradecer una y otra vez que hayan mantenido esta llama encendida y sobre todo que aún no se han rendido. Muchísimas gracias desde el fondo de nuestro corazón. Están las saudistas que desde el 2017 están dando la caña un día sí y otro día no, gracias a la iniciativa que tuvo el gran Ondoeki Camp de pensar que estos audios que se estaban subiendo y bajando en WhatsApp y hablaban de cosas sucias, guarrindongas, él decidió que podía dirigirse a Teodoro Obiang Basogo a través de este medio, ya que los audios se podían repartir de un teléfono a otro. Y aquí hemos llegado que hoy hay miles y miles de audistas. Tanto es así que cualquier día Coconcia va a hacer un audio o el mismo Teodoro Obiang Basogo va a subir un audio a las nubes. Y las nuevas iniciativas como Nexos, etcétera, etcétera. Se le está dando caña desde varios frentes. No nos podemos olvidar de los raperos conscientes con Mr. O a la cabeza. Llega un momento que llegará, si no es ya, llegará un momento en el que Teodoro Obiang Basogo ya no pegue ojo. Y por si no éramos suficientes los que les estábamos dando la caña, ha aparecido Emilio. Emilio ha aparecido dando caña, que por cierto estamos preparando un programa muy interesante donde vamos a contrastar la versión de Emilio
una persona, Emilio Nzue, una persona con mucha fuerza interior, y se ve claramente que es el corazón, de la selección. Se ve claramente, perdonen, que es el corazón de la selección, y ha dado caña y ha expresado como capitán, y sobre todo ha puesto una capa encima de sus compañeros, como ha hecho siempre. Ya nos ha llegado a nuestros oídos. Está a este frente y están los raperos, como hemos dicho, y pronto, Teodoro Obiangman Basogo ya no podrá dormir, porque quiere escuchar todos los audios, quiere ver todos los vídeos, quiere leer todas las informaciones, etcétera. También están los medios de comunicación como Radio Makuto, como Diario Rombe, etcétera, etcétera. Y claro, nosotros también, La Voz de los Sin Voz. Todos intentando empujar hacia una dirección. Están los de la Tercera República. Hay un montón de iniciativas y este es el camino. No tenemos que ir todos juntos bebiéndonos una cerveza, fumando la pipa de la paz. No tenemos que hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es empujar cada uno desde su posición, para que más tarde que pronto, más pronto que tarde, exista una democracia en Guinea Ecuatorial. Y repetimos, mientras los que se llaman políticos en Guinea Ecuatorial hacen la política como si fueran unos gángsters del Chicago de los años 20, otros lo hacen con elegancia. A todos les agradecemos lo que están haciendo. Es una forma más de decirle a Teodoro Obiangman Basogo, el Yayo, márchese ya. Márchese ya, porque estamos hartos, todos los guineoecuatorianos que estamos fuera exiliados y queremos volver a nuestro país, de que usted nos pase tanta vergüenza. Tenemos vergüenza ajena. Agradeciendo a los que nos mandan información, audios, vídeos, etcétera, documentos. Muchísimas gracias. Sin ustedes no podríamos hacer eso. Agradeciendo a todos los que se han suscrito, por ejemplo, hoy o ayer. Gracias, que dentro de esa petición que hicimos de suscribirse durante San Valentín, que coincidió que era miércoles de ceniza, han secundado ustedes este llamamiento. Muchísimas gracias desde el fondo de nuestro corazón. Y los que aún no se han suscrito, no pasa nada, les agradecemos también muchísimo que vean los flash informativos y vean también el programa El Directo. Y, ¿por qué no? Plantéense suscribirse, nos harían un gran favor. Deseándoles un buen fin de semana, que ya estamos metidos dentro del fin de semana, deseando que sea el mejor fin de semana que se puedan imaginar, y sobre todo les deseamos salud. Nos vamos a despedir. Buenas tardes, buenas noches y buenos días.